cortito y al pie. Milei dijo que el dólar iba a costar 600 pesos, 900 pesos. Pero ¿qué pasó? Hoy el dólar no está ni 600 ni 900. ¿Se equivocó? ¿Estuvo sacado de contexto o hay alguna otra explicación? Bueno, quédate que te cuento todo. A ver, hay varias cosas que hay que aclarar acá para entender la explicación que dio Milei en su momento. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender qué es lo que quiso decir Milei. Entonces, para llegar a ese punto, primero tenemos que entender una diferencia entre dos términos, que está el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio es el precio del dólar, ¿no? Entonces, si yo digo tipo de cambio, me estoy refiriendo al precio del dólar. Y tenemos dos tipos, recordemos. Primero tenemos el nominal. El tipo de cambio nominal es el precio del dólar y ya está, así como lo conocemos. Si el dólar está a 1.300 pesos, el tipo de cambio nominal es 1.300 pesos. Si el dólar está a 1.200, el tipo de cambio nominal es 1.200 y ya está, punto. Ahora, lo que es más interesante es definir al tipo de cambio real, que es un poco más difícil de entender. El tipo de cambio real es la diferencia entre dos canastas de bienes en dos o más países distintos medidas en una misma moneda, lo cual es un quilombo, pero ahora se va a entender bien fácil. Suponete que yo agarro, no sé, un alfajor, una banana, un auto y una heladera, ¿no? Acá en Argentina y mido su precio. Bueno, con el tipo de cambio real lo que estoy haciendo es comparar el precio de las dos canastas de bienes, de los bienes que agarré en Argentina y los bienes que agarré en Estados Unidos, pero midiéndolo todo en la misma moneda, porque si yo agarro las cosas en pesos y las comparo con cosas en dólares, no tiene sentido. Para yo poder comparar tengo que medir las cosas en la misma moneda. Entonces, lo que se hace con el tipo de cambio real es medir todo en dólares. Yo agarro las cosas en pesos acá en Argentina, las transformo a dólares, o sea, agarro esos pesos y lo divido por el precio del dólar. Si el dólar está 1.000 pesos, por ejemplo, y las cosas cuestan 10.000 pesos, bueno, eso en realidad cuesta 10 dólares. Si las cosas en realidad cuestan 20.000 pesos y el precio del dólar es 1.200, bueno, entonces esa canasta de bienes va a costar más o menos 16 dólares. Y lo comparo con Estados Unidos, que ya está todo en dólares, por ejemplo, porque en este ejemplo estamos agarrando a Estados Unidos, no siempre la comparación se hace con Estados Unidos, y esos bienes no se costarán 30 dólares, por ejemplo. Entonces Estados Unidos es más caro que Argentina. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el precio del dólar? Bueno, el precio del dólar, o sea, el precio que tiene intercambiar pesos por dólares, refleja el tipo de cambio real. Vamos a asumir, porque está bastante cerca de lo que pasa en la realidad, que el precio de las cosas en Estados Unidos se queda constante, no aumenta. Ya sé que hay inflación en Estados Unidos, no importa. Vamos a asumir que el precio de las cosas en Estados Unidos es siempre igual, que cuesta 30 dólares esa canasta de bienes. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces para ver si los bienes en Argentina son caros o son baratos? Bueno, cuánto cuestan en pesos y cuánto cuesta el dólar. ¿Y cómo va a evolucionar esto? Bueno, si las cosas en pesos son cada vez más caras, bueno, cuando las midan dólares también van a ser cada vez más caras. Entonces, si las cosas en pesos aumentan, Argentina en dólares es más cara. Si las cosas en pesos disminuyen, o sea que tenés deflación, Argentina en dólares es más barata. Pero la otra variable que es fundamental es el precio del dólar. Si el precio del dólar aumenta, esos precios en pesos yo los voy a estar dividiendo por un dólar más grande. Por lo tanto, el resultado va a ser menos dólares. O sea, si el precio del dólar aumenta, Argentina se vuelve más barata en dólares. Suponete que yo tengo un alfajor que vale 2.000 pesos. Si el dólar está 1.000 pesos, bueno, ese alfajor vale 2 dólares. Pero si el dólar está 2.000 pesos, ese alfajor vale 1 dólar. Y si el dólar está 4.000 pesos, ese alfajor vale medio dólar. ¿Se entiende, no? Si el dólar está más caro, Argentina en dólares se hace más barata. Y lo contrario, si el precio del dólar disminuye, Argentina se hace más cara en dólares. Por ejemplo, ese mismo alfajor que cuesta 2.000 pesos y que con un dólar a 1.000 pesos cuesta 2 dólares, bueno, si el precio del dólar baja de 1.000 pesos a 500, ese alfajor va a pasar a costar 4 dólares, no 2. Y si el precio del dólar baja de 500 a 250, ese alfajor va a pasar de costar ni 2 dólares ni 4, va a costar 8 dólares, o sea, mucho más caro, ¿no? Entonces, bueno, si el precio del dólar baja, esto quiere decir que las cosas en Argentina se hacen más caras. Bueno, esto es el tipo de cambio real, es el precio del dólar que refleja la relación entre los precios en un país y otro. Entonces, por ejemplo, si suponete que las cosas en Argentina cuestan lo mismo que en Estados Unidos, 30 dólares en cada uno, y el precio del dólar es, no sé, 1.000 pesos, suponete, ¿no? Bueno, el tipo de cambio real es 100. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que vale 100, en Argentina vale 100. Pero yo quiero que las cosas en Argentina cuesten la mitad que en Estados Unidos, que sean más baratas. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? O los precios en pesos bajan a la mitad, lo cual no va a pasar porque en Argentina tenemos inflación, o el precio del dólar se duplica. Si el precio del dólar se duplica, ahora el tipo de cambio real pasa a ser 200, porque por cada 200 que tenés en Estados Unidos tenés 100 en Argentina, lo cual se cumple, ¿no? Vemos que en Estados Unidos las cosas valen el doble que en Argentina, 30 dólares contra 15. Y si en realidad querés que Argentina sea muy cara, bueno, vos lo que tenés que hacer es que el tipo de cambio real
baje. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, elevando los precios en pesos o disminuyendo el precio del dólar. Si suponemos que todo lo queremos hacer a través del dólar, bueno, el dólar debería de disminuir lo suficiente, en este caso a, no sé, 500 pesos, para que las cosas en Argentina cuesten el doble que en Estados Unidos, ¿no? Y ahora tendrías un tipo de cambio real de 50, porque por cada 50 que tenés en Estados Unidos, en Argentina tenés 100, ¿no? O sea, en Argentina tenés el doble que en Estados Unidos, 60 dólares contra 30. Y la gracia de todo esto, y a lo que quiero llegar al final, es que el precio del dólar nominal, o sea, el precio que vemos nosotros, si está a 1300, 1200, no importa, se puede ajustar en relación al índice del tipo de cambio real. Suponete que hoy las cosas de nuevo en Argentina cuestan lo mismo que en Estados Unidos. Y yo quiero decir, mira, bueno, ok, está bien este nivel de precios, pero yo quisiera hacer, no sé, algunas cuentas para algo que quiero hacer yo, no importa, como si las cosas en Argentina costasen la mitad que en Estados Unidos. Entonces necesito un tipo de cambio real más alto. Bueno, como necesito un tipo de cambio real que sea el doble, pero el precio del dólar de hoy no me sirve, ¿qué es lo que hago? Hago mi cálculo como si el precio del dólar fuese el doble, entonces lo paso de 1000 a 2000. Ese dólar de 2000 refleja un tipo de cambio real teórico que se me ocurrió a mí, que es que las cosas en Argentina cuesten la mitad que en Estados Unidos. Bueno, lo que dijo Milei en relación al dólar a 600 pesos o a 900 es lo mismo. Hoy hay mucha gente que se queja de que Argentina es muy cara en dólares, que las cosas de Argentina en relación a lo que cuestan en el resto del mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo son muy caras. Y Milei lo que dijo es, ojo, porque todavía no son tan caras, sino que podrían ser más caras. Por ejemplo, en los 90 las cosas en Argentina en dólares eran muy caras y acá es donde entra el precio del dólar. Y él dice, si nosotros, para el momento en el que él estaba hablando, que creo que fue fines de 2024 o inicios de 2025, para que nosotros en ese momento estuviésemos igual de caros que en los 90, tendría que ser con un dólar de 600 pesos. Y a eso se refiere, al tipo de cambio real, o sea, a mover el precio para que las cosas en Argentina estén igual de caras que los que estaban en los 90, no necesariamente al precio del dólar nominal. ¿Y qué implica que él se refiera al tipo de cambio real? Bueno, que el precio del dólar 600 es un precio teórico, que no tiene sentido, no lo vamos a ver en el futuro. Si desde que Milei habló a, no sé, 5 años tenés, por ejemplo, no sé, 150% de inflación o tenés 200% de inflación y todo cuesta 3 veces más, bueno, si todo cuesta 3 veces más en Argentina, no necesitas tener un dólar de 600 para estar igual de caro que en los 90. Con un dólar de 1800 probablemente te alcance, o sea, con ese dólar de 1800 en el futuro cumplirías lo que Milei dijo, que el dólar bajaría a 600, pero sin un dólar de 600. ¿Por qué? Porque él no se refería al tipo de cambio nominal, él no se refería al precio del dólar, él se refería a la comparación de la canasta de bienes entre Argentina y el resto del mundo, que en ese momento de la historia se daba con un dólar de 600 pesos si fuese igual que en los 90, pero en el futuro no va a ser con un dólar de 600 pesos, va a ser con un dólar más caro seguramente porque va a haber inflación. Entonces, si las cosas aumentan en Argentina en pesos y Argentina se vuelve más cara en pesos, no vas a necesitar un dólar tan barato para tener la relación entre los precios que hay en Argentina y en Estados Unidos o en el resto del mundo con ese dólar de 600 pesos. Te va a alcanzar con un dólar más alto para tener la misma relación que había en los 90. Ahora, una vez entendida toda esta explicación sobre el tipo de cambio real, que es medio confusa si no estás acostumbrado a estos conceptos, pero que una vez que lo interiorizás es algo bastante sencillo, pero bueno, una vez entendido todo esto, vos me podrías decir, bueno, pero hoy el tipo de cambio real no es al que Milei se refería. O sea, Milei me dijo, está bien, no que quería un dólar a 600, sino que quería un tipo de cambio real que en ese momento se hubiese conseguido con un dólar a 600 pesos. Entonces yo me tengo que fijar si hoy tenemos el tipo de cambio real que Milei me prometió, pero hoy no tenemos ese tipo de cambio real. De hecho, estamos más lejos que antes. ¿Qué es lo que pasó? O sea, en el fondo sí se equivocó. Bueno, acá tenemos el segundo punto que quiero tocar en este video, que es el modelo que utilizó. Él utilizó un modelo que se basa para predecir el tipo de cambio real, que utiliza 3 factores. El crecimiento de la oferta monetaria, o sea, la cantidad de pesos en el país, en Argentina, y en el resto de los países, en este caso Estados Unidos, los ingresos, o sea, el crecimiento económico en Argentina comparado con el de Estados Unidos, y la demanda de dinero, o sea, qué tantos pesos quiere tener la gente en Argentina comparada con Estados Unidos. Obviamente en Estados Unidos no se mide los pesos que quiere tener la gente, sino los dólares. Si todas las variables dan mejor en Argentina, eso implicaría que el tipo de cambio real va a tender a apreciarse, o sea, las cosas en Argentina van a ser más caras, lo cual se va a ver reflejado con un dólar aumentando menos que la inflación. Él dice, mira, la cantidad de dinero va a aumentar más en Estados Unidos que en Argentina,
por lo tanto el precio del dólar tendería a bajar o las cosas en Argentina tenderían a ser más caras en dólares, el tipo de cambio real tendería a bajar, Argentina va a crecer más que Estados Unidos porque es un país más descapitalizado, entonces Argentina si logra estabilizar la economía tal vez pueda crecer mucho, por lo tanto el tipo de cambio real tiende a apreciarse y la demanda de dinero también va a crecer más en Argentina porque hoy está mucho más baja del nivel de equilibrio, mientras que en Estados Unidos está en el nivel de equilibrio, por lo tanto el tipo de cambio real, o sea el peso se aprecia contra el dólar, ¿no? Y la realidad es que estas tres variables están evolucionando de esta forma, o sea no es que Milei dijo, mirá, según este modelo si yo pongo estas tres cosas el resultado es que el dólar baja. Bueno, esas tres cosas están funcionando de esa forma, sin embargo el dólar no está bajando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que la explicación que dio Milei y este modelo es de largo plazo, no es un modelo de corto plazo. El modelo de paridad de poder de compra en condiciones relativas es un modelo que predice el tipo de cambio real en el futuro, pero no en el futuro de las próximas semanas o los próximos meses. De hecho, el modelo funciona pésimo para las próximas semanas y los próximos meses, donde tiene cierto grado de éxito porque ningún modelo es perfecto, o sea, no hay forma de poder predecir lo que va a pasar en el futuro con la economía con ningún modelo, eso es imposible, pero donde tiene cierto grado de éxito aceptable, que no es suficiente para poder predecir todo, pero es aceptable, es en el largo plazo. Y con el largo plazo me refiero a 3, 5, 10 años, no 2 meses. Tiene todo el sentido del mundo que no se esté cumpliendo lo que Milei dijo hace 6 meses porque utilizó una explicación teórica que no es válida para el corto plazo. Entonces no iba a pasar, o por lo menos, o podría haber pasado, pero hubiese sido por casualidad, no porque Milei lo dijo. Entonces la explicación está ahí, en que los fundamentos económicos que tiene este modelo solamente te explican la tendencia del tipo de cambio real, o sea, del precio del dólar ajustado por inflación de Estados Unidos y de Argentina en el largo plazo, no en el corto plazo. Entonces en el corto plazo puede pasar cualquier cosa. De hecho, en Argentina hay mucha volatilidad y mucha dominancia de las expectativas en las variables financieras de corto plazo. Por lo tanto, incluso en Argentina es un país donde difiere mucho más que en el resto del mundo el corto plazo del largo. Entonces tiene sentido que el modelo te tiene una cosa y la realidad sea totalmente la contraria. ¿Por qué? Porque el modelo no está intentando predecir lo que va a pasar en los próximos meses. El modelo está intentando predecir lo que va a pasar en los próximos 5 años. Y aún así el modelo puede ser que se equivoque, porque justamente es eso, es un modelo, es una simplificación de la realidad que como la simplifica pierde precisión. Que esa es la gracia, de hecho es una de las mayores quejas de los austríacos, que dicen sí, bueno, ustedes usan un montón de modelos y por eso le pifian todo el tiempo. O sea, puede tener razón o no, a lo que voy es que todavía no lo sabemos, porque no pasó el tiempo necesario que debería de pasar para saber si Milei tuvo razón o no, porque su predicción fue de largo plazo. ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, que sí, todo bien, o sea, con que el modelo te diga que de acá a 5 años el tipo de cambio real va a bajar, el problema es que el corto plazo de Argentina tiene mucha inferencia en lo que pueda llegar a pasar en el largo plazo, porque por ejemplo, no sé, Estados Unidos, o no sé, Suiza o Japón, vos podés modelizar el comportamiento del país y saber qué va a pasar de acá a 10 años o 20 tal vez, porque no tiene mucha volatilidad, o sea, porque es predecible lo que van a hacer en ese país. En Argentina esto no pasa, en Argentina no se sabe qué carajo va a pasar mañana o en una semana, entonces usar modelos de 10 años y no sé si tiene tanto sentido, o sea, para mí es una predicción que es un poco insuficiente porque lo que pasa en las elecciones ahora de octubre es mucho más relevante que lo que diga el modelo. Pero bueno, si yo me agarro a lo que por lo menos yo interpreto que estrictamente dijo Milei, y la verdad no le pifió, pero tampoco acertó. Es la gracia, no lo sabemos, porque necesitamos que pase tiempo. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que no te haya complicado con la explicación, que al final, bueno, son cosas difíciles de explicar. Si quieres ver los videos de forma anticipada, ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o también aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. Este video me lo hice sin guión y se notó, o sea, fui mucho menos claro explicando de lo que soy normalmente, por lo menos considero yo, no sé.